su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues antes de empezar con esta palabra vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea guiando este mensaje. ¿Está muy recio? A ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, ¿qué tal? 2, 2, 2, 2. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Muy bien. A la nada estaba muy recio el aparato. Muy bien. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por un día, un domingo más, Padre Santo, en su presencia, Señor, en este lugar, Señor, que aunque sea es una ramada, Padre Santo, su presencia esté en este lugar, Padre Santo, como casa de oración, Padre Santo, donde usted recibe, Señor, las peticiones de su pueblo, de donde usted bendice, Padre Santo, donde usted también expone su palabra, Señor, para salvar, Señor, a todo aquel pecador, así como llegó a nuestras vidas, Señor, un día, así seguir llegando a más personas, Señor, a través de su palabra y desde este lugar, Padre Santo. Gracias, Señor. En esta tarde le pedimos, Señor, que usted guíe este mensaje, Señor, que sea de bendición para todos los presentes a través de las redes sociales, Señor. Que usted tenga una palabra para cada uno y hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, Señor, que le sea de bendición a todo aquel que escuche su palabra en esta tarde. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Hoy, el mensaje de hoy se llama Predicando el Evangelio. Seguimos en nuestro libro de Romanos. Si gustan ir, Romanos 15. Vamos a darle lectura del 17 al 19. No sé, no hay Biblias por ahí hoy, ¿verdad? Ahí en la mano. ¿Romanos 15 qué? 17 al 19 vamos a estar dándole lectura. Predicando el Evangelio. Si quieren esta. Te toman a traigo en el teléfono. Romanos 15 y 17. Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19 vamos a estar leyendo. Amén, cuando estén ahí. Amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la letra dice: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Amén. Gloriarnos. Una de las palabras que nos encontramos aquí en este mensaje es el gloriarnos, porque no me atreveré, dice 17, por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Nosotros entendemos el gloriarnos como alegrarnos, enorgullecernos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas sobresalientes, como ganar un campeonato de fútbol, atletismo, logros en el box, ganarse un cinturón, y nosotros nos enorgullecemos de nuestros propios logros, ¿verdad? Pero en este caso Pablo habla de gloriarnos, pero en Cristo. O sea que todo lo que nosotros hacemos es dándole gloria a Dios, que lo hacemos por su ayuda, no por nuestros propios méritos. Entonces, gloriarnos, dice, gloriarnos se parece a vanidad u orgullo personal. Gloriarnos en Jesús es gozarnos en Jesús. Nos enorgullecemos, pero en Jesús, tomando en cuenta que todo lo que logramos hacer en nuestras vidas es gracias a Dios. Porque la palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Aún las personas que dicen, yo no creo en Dios, aún ellas, todavía, sin que lo sepan, son ayudadas por Dios. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cuántos reinos más poderosos había que los mismos hebreos? Y les era permitido por Dios. Y Dios los dejaba que tomaran poder.
Hasta el momento que Dios le daba todo ese reino a los hebreos. Su pueblo más pequeño iba y los derrotaba, y todo lo que habían hecho y todo lo que habían prosperado pasaba a manos del pueblo hebreo. ¿Así? Que decía, comerán de viñas que no plantaron y de pozos que no cavaron tomarán agua. Entonces Dios permite también al inconverso a prosperar, pero hay muchas veces que no les permite disfrutar de lo que trabajaron. Y eso que no nos suceda. Punto número 1, gloriarnos en Jesús. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Del 3 al 8 vamos a estar leyendo. Filipenses capítulo 3, del 3 al 8. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Aquí hablando Pablo, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo, fíjense aquí, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Se fijan? Todo el mundo de Pablo en la ley como fariseos, se fijan, era un mundo perfecto, irreprochable, un líder de toda la confianza, un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Era alguien sobresaliente en su círculo social. Era alguien que tenía todos los méritos, pero fíjense que todo lo tenía por basura, por Cristo. Y así nosotros también. Punto número 1, nuestro gozo debe estar en Cristo. No en logros personales, económicos, familiares o profesionales. No en nuestros talentos, habilidades e inteligencia. No en ministerios y fama o aceptación de la gente. Si se fijan, todas las áreas de nuestra vida sin Cristo serían basura. Sin Cristo. Porque también Cristo quiere que sus hijos sobresalgan, reciban bendiciones, pero en Cristo. En Cristo. Entonces nosotros no tenemos que gloriarnos en qué inteligentes somos, qué habilidosos somos, en que tengo esto gracias a mi esfuerzo, tengo aquello gracias a que hice esto, hice aquello, de mis manos salió todo. No. Tenemos que considerar que todo lo que tenemos es bendición de Dios y lo tenemos gracias a Él, y que si nos vamos a gloriar en algo, que sea en Cristo, no en nosotros mismos, viéndonos al espejo y diciendo qué exitoso eres, tú lo puedes todo, sino volteando hacia el cielo o cerrando los ojos y diciendo gracias, Señor, por las bendiciones que me ha dado. Gracias por mi casa, mi auto, mi familia, mi salud. Gloriarnos en Cristo es una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en este día. Que no seamos orgullosos, que no nos sobrevaloremos nosotros sobre Dios, sino todo lo que tengamos, por muy poquito que sea, darle gracias a Dios, porque hay personas que ya quisieran eso poquito que usted tiene, esa salud que usted tiene, esos hijos que usted tiene, ya quisieran otras personas
Muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es muy triste, pero es porque en realidad no nos damos cuenta de una vida diferente a la de nosotros, que de veras es más triste. Y lo triste es de que nosotros con todo lo que tenemos no le damos gracias a Dios, y el que tiene menos que nosotros y de veras tiene sus días contados de vida, todavía le da gracias a Dios por un día más de vida. Y nosotros que tenemos todo, en veces no decimos, gracias a Dios tengo todo esto, la salud, mi familia, mis padres. Gloriémonos en el Señor. O sea, démosle gloria a Dios por todas las bendiciones que nos tienen. A nosotros nos parece todo normal. Nos acostumbramos a tener padres, hijos y hermanos, y después se convierten solo en un recuerdo, porque ya no están. Pues agradezcamos a Dios. Voltéense a ver unos a otros. Miren, allá un matrimonio, voltea a ver a su esposo. Miren, el marido voltea a ver a su esposa. Se tienen. Esa es bendición de Dios. Vean a sus hijos. Esa es bendición de Dios. Y yo los miro a todos ustedes y digo, son bendición de Dios. Amén, aleluya. Todos ustedes son bendición de Dios para mí. Todos. Y unos a otros. Somos bendición de Dios. Y bendito sea Dios que nos tiene a todos en esta tarde. Bendito sea Dios. Algún día tal vez algunos seremos recuerdo, pero hoy, gloria a Dios, porque aquí nos tiene el Señor, compartiendo de la palabra de Dios, gozándonos en el Señor, dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado y por lo que nos seguirá dando. Vamos por más, porque el Señor no tiene límites en sus bendiciones, en sus misericordias, en su amor. ¿Qué decía el Señor Jesús? Si un padre, siendo malo, no le da a su hijo en lugar de un pez una víbora, continúa su Padre que está en el cielo, que Él sí realmente es bueno. Entonces esperemos cosas buenas de Dios, porque Él es bueno. Amén. Así enseñar a los demás, así como nosotros somos enseñados a darle la gloria de Dios por todas las bendiciones, también nosotros así debemos de pasar la palabra a los demás, a los que van aprendiendo, a los que van conociendo de Dios. Enseñarles que Dios es bueno y les va a transformar su vida, los va a sacar de adicciones, los va a sacar de alcoholismo, drogadicción, de cualquier problema, los puede sanar. Porque tiene el poder de sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver Gálatas, vamos a ver dos textos, Gálatas 2, 20, 21. Así enseñar a los demás. Amén, cuando estén ahí. Fíjense lo que dice, de no gloriarnos a nosotros mismos. Dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pero nosotros no anulamos la gracia de Dios. Y tal no la anulamos, que todos los logros que nosotros tengamos en la vida es porque Cristo vive en mí, vive en usted. El Espíritu Santo decía, alguien dice, todo lo imperfecto que veas, soy yo. Y todo lo bueno que veas en mí, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios hace puras cosas buenas. Es que si nosotros estamos haciendo algo bueno, es el mover de Dios a través de nosotros. Y cada que alguien reciba su ayuda de alguna manera y diga gracias, gracias a Dios. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer, y no se gloríe de que yo lo ayudé porque yo quise, porque soy bueno. No, es Dios moviéndose a través de usted. Que no le pase lo que le pasó a Moisés, ¿no? Con las rencillas, las aguas de la rencilla, ¿cómo le llaman? Las aguas de la rencilla le llaman, ¿no? Donde fue enojado y golpeó la roca. Que no nos pase. Cada que hagamos el bien, la gloria sea para Dios, porque es el que puso en su corazón el querer hacerlo y en sus manos el llevarlo a la obra, a los hechos. El querer como el hacer
viene de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos y la gloria sea para Dios. Y Dios no se queda con nada. Dice la palabra de Dios: el que al pobre le da, a Dios le presta. ¿Quién le pagará mejor que Dios? Claro, no lo hagas pensando de que ya llegó uno, Señor. Tampoco. Tampoco. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Amén. Fíjense lo que dice Jeremías. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces fíjense bien, pero si alguien se gloría, gloríese de eso, de que me entiende y me conoce. Ahí así como que dan más ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Gloríense de esto, dice Dios, de que me entiende y me conoce. Que no andemos pensando, pero esto será de Dios, ¿estará bien o estará mal? ¿Me estará hablando el Señor? ¿No me estará hablando el Señor? Tenemos que tener comunión con Dios para que no andemos con esas dudas de que si las cosas que estamos haciendo vienen de parte de Dios o no, que si sentimos el hacer o no hacer algo, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Tenemos que tener una intimidad con Dios para que no andemos vacilando y tengamos claro, ¿verdad? La comunión entre nosotros nos conocemos entre nosotros, ¿sí o no? O nos damos una idea de cómo somos. Tanto nos conocemos que si uno de mis hijos habla, sé cuál me está hablando. Si me habla alguno de ustedes, pues voy a saber quién habla, ¿verdad? Reconozco la voz. ¿Quién de ustedes le habla por teléfono a su mamá y no sabe quién es? ¿Verdad? Les hablan por teléfono y conocen quién es la voz de su mamá, ¿no? Amén. Aunque no conozcan el número, ¿eres tu mamá? Así es con Dios también. Tenemos que relacionarnos tanto con Dios, conocerlo, que cuando Él nos hable, reconozcamos su voz y sepamos que Él es. Muy importante. Yo les voy a pasar lo que a los 400, o cuántos eran, 450 profetas que escucharon al espíritu de mentira, ¿no? No tenían intimidad con Dios, no supieron quién les habló. Entonces de eso nos tenemos que cuidar nosotros. Entonces, si algo nos gloriamos, que no sea nuestra vanidad personal, que sea en que le entendemos a Dios y le conocemos. Es que hay que leer la Biblia, hay que leer en esa Biblia. Nosotros vamos viendo por medio de las historias que la Biblia nos habla, vamos conociendo a Dios por su proceder, por su manera de pensar, qué le gusta, qué no le gusta. A mí me pone a pensar cuando dicen, ¿qué comida le gusta a tu esposa? Y la conozco. ¿Qué color le gusta? ¿Qué flores le gustan? Y la conozco. Entonces como que hay cositas que debemos un poquito de más estar enterados también acerca de nuestro Dios, el cual es nuestro creador, el cual debe de ser el eje de nuestra vida. Debemos tener más relación con Él, oración. Debemos de orar muy seguido, hablar con Él como se habla con un amigo, con un padre al cual se le tiene confianza y se le pide consejo, como con una madre que se ama y se sabe que la mamá nos ama y tenemos confianza de que nos va a dar un buen consejo, nos va a dar un abrazo, un beso lleno de amor. Así, con esa confianza debemos hablar con Dios, como alguien que nos ama y que tiene tanta sabiduría que no nos va a dejar sin respuesta. Necesitamos meternos más en la presencia de Dios, más, ¿verdad? Dice, si es santo, santifíquese más. Igual, si ya se acercó a Dios, no se quede nada más con el saludo, llegue bien a su presencia, abrácelo, deje que lo abrace, métase al mundo de Dios, a la presencia, a la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Como el canto de que dice, yo quiero nadar en el río de Dios. O sea, no nada más por encimita, no nomás se mojen los pies, sumérjanse a nadar, sumerjámonos, todos. Anda el niño, ahí anda el niño.
No vaya a tocar ahí al bebé, el niño ese. Él se quedó, el perrito ese ahí, le digo, niño. Punto número 2, predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver en Romanos 15 qué dice el 18 y el 19. Versículos 18 y 19. Amén, cuando estén ahí, ya ven que nos habíamos movido del libro de Romanos. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Fíjense, del poder. Las señales. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos leído acerca de las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Son señales que dio y, pues ahora va a suceder esto, si no, y otro, y las 10 plagas. Y estuvo dando señales de su poder al inconverso. Le daba señales de todo el poder que tenía nuestro Dios. En aquel tiempo, Dios de los hebreos. Y los prodigios son sobrenaturales. Tenemos, por ejemplo, cuando Moisés levantó la vara y se abrió el mar rojo. Cuando Josué atravesó el río Jordán. Cuando Jesucristo levantó a Lázaro de la muerte. Son cosas sobrenaturales. ¿Qué es sobrenatural? La naturaleza es la que Dios estableció. Todo el mundo común que conocemos de que si te tropiezas caes, te vas a golpear, que si llueve caes de arriba para abajo, son cuestiones naturales, que si sale el sol se mete por eso, todo son cuestiones naturales. Sobrenaturales es cuando Josué oró y se detuvo el sol. Cuando retrocedió también Dios el sol. Todo eso es sobrenaturaleza. ¿Qué es lo que es sobrenatural? Es lo contrario a la naturaleza que Dios estableció para nosotros. Así como nacimos y morimos y ya no volvemos. Sobrenatural es como Lázaro, que fue resucitado, y creo que ya eran 4 días, ¿no? Que decían que ya día. Ya de Señor. Quiten la roca. Lázaro, ven fuera. Son milagros y prodigios. Y nosotros hoy en día estamos viviendo todavía, aunque ya nos esté escribiendo, pero estamos viviendo los hechos de los apóstoles. Aún en estos días, los apóstoles ya pasaron a mejor vida y se fueron a la presencia de nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo sigue vigente. El Espíritu Santo llegó y no se ha ido. Y a través de él, el Señor Jesucristo dijo, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así es de que el Espíritu Santo está en este lugar. Los que nos vamos somos nosotros cuando fallecemos. Los que nos vamos a ir somos nosotros en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo. Pero el Espíritu Santo está en este lugar y vigente, haciendo milagros y prodigios hoy en día. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver Josué 3:7. Josué 3:7. Amén. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepa que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Esto le dijo el Señor a Josué antes de pasar el río Jordán en seco, para que vieran que así como estaba con Moisés, estaba con Josué. Y hoy en día el Espíritu Santo, así como estuvo con los apóstoles, así está con nosotros hoy en día. Y sabe, el límite
que nosotros tenemos es nuestra propia fe. Porque Dios no tiene límite su poder, pero nuestra falta de fe sí limita el poder de Dios en nuestras vidas. Depende de la capacidad que tengamos nosotros para creer, para tener fe, es de que el Espíritu se va a mover en nuestras vidas. Si recuerdan, en el Nuevo Testamento hay un versículo donde dice que Jesús en un lugar hizo muy pocos milagros porque no tenían fe. Que eso no nos pase, que haya pocos milagros entre nosotros porque no tengamos fe. Y por eso la palabra de Dios misma dice que si nos falta fe le pidamos a Dios. Tanto fe como sabiduría, dice la palabra de Dios que podemos pedirla. Y hay que estar con Dios, orando, 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 insistiendo. Es que si nos falta fe, hay que pedírsela a Dios. Que veamos realmente el poder de Dios en nuestras vidas. Realmente. Porque estamos hablando de un Dios de poder, no un Dios de historia. Porque muchas veces conocemos a Cristo por lo que escriben los libros de historia. Historiadores de aquellos tiempos. Conocemos a Cristo por lo que dice la Biblia de Él. Pero tenemos que conocer a Cristo íntimamente en la oración, en el ayuno, en meternos en la presencia de Dios para conocer a Cristo realmente. No solamente, no nada más detenernos en la Biblia y en la historia, sino realmente hacer amistad nosotros personalmente con Él. Llenarnos del Espíritu Santo. Permitirle a Dios realmente moverse en nosotros. Porque dice Pablo que él iba a hablar de lo que Dios había hecho a través de él. Y así debemos de hablar nosotros, de lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Porque Pablo dijo, he trabajado más que todos, pero no yo, sino Cristo en mí. Reconociendo que él le había echado ganas, después de haber perseguido a la iglesia. Dios dijo, ahora vas a ver, Pablo, lo que es sufrir por mi evangelio. Y lo supo. Y no se echó para atrás tampoco Pablo. Gozoso, sabiendo que le iban a quitar la vida, iba a seguir adelante con el evangelio hasta donde Dios lo mandara. No se echó para atrás. Y así nosotros también debemos de ser. Fieles soldados de Cristo, que no se echan para atrás cuando llega la necesidad, la enfermedad, cuando llega la desesperación, la depresión, la tristeza, saber que son ataques del enemigo y aún así seguirle sirviendo a Dios cuando las cosas ya no funcionan como nosotros queremos. Al contrario, darle gracias a Dios porque somos dignos de sufrir por el evangelio. Den un aplauso a Cristo, la verdad. Vamos a ir a Mateo 10:1. Amén, cuando estén ahí, Mateo 10:1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se fijan el poder que le dio Dios a los 12? Poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era lo que Jesús andaba haciendo por todas las ciudades. Decía por todas las ciudades, por todas las aldeas, es como decir, por todo San Luis y las colonias, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y eso sigue vigente. ¿Por qué? Porque primeramente fueron los 12, enviados por Jesús, luego los 70, y luego Pablo es enviado a todo el mundo, y luego todo el mundo recibió la palabra de Dios, los gentiles de aquel tiempo, los gentiles de hoy en día, que creemos en Cristo, somos el pueblo de Dios y el poder del Espíritu Santo mora en nosotros.
Una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él mora en nosotros. El poder del Espíritu Santo mora en nosotros. Solamente que nosotros tenemos que dejarlo fluir en nosotros. Debemos de dejar que Él nos guíe, que Él nos dé el dónde debemos detenernos, cuándo debemos caminar, así como el pueblo hebreo, que cuando se levantaba la nube caminaban y donde se sentaba la nube ahí acampaban de nuevo. Así nosotros, cuando el Espíritu Santo nos mueva a movernos, dejarnos llevar, y donde el Espíritu Santo nos detenga, ahí detenernos. Dejar que Dios se mueva, ese Dios de poder, ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y nosotros debemos de creer en que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros, porque mora en nosotros y se mueve en nosotros. Y usted puede orar por una persona y esa persona puede sanar, pero no por usted, sino por lo que Cristo haga a través de usted por el Espíritu Santo. Se ha hablado en otras doctrinas de que el día, que eso no salva, que es al contrario, que es que el que hace milagros un día va a ser desconocido por Jesucristo y les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Pero no es porque hicieron milagros y prodigios, no es porque en su nombre echaron fuera demonios, sino porque una vez conociendo el poder del Espíritu Santo, el poder eterno, una vez después de haberle servido a Dios, apostataron, se apartaron de Dios. Y a ellos, el día de mañana que mueran en pecado, ellos querrán sacar de su pasado, de cuando le sirvieron a Dios, y van a tratar de convencer a Dios: yo te serví, yo prediqué, yo oraba por la gente y la gente sanaba, pero te apartaste de Dios y moriste en pecado. Y ahí es donde el Señor va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. El que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre y ante los ángeles. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no estar en la presencia de Dios y luego después apartarnos, porque es peligroso. Porque es peligroso, porque Dios nos ama mucho, pero cuando Dios también con su límite dice: hasta aquí, morimos en pecado y ya no hay otra oportunidad después de la muerte. Tenemos que cuidar esa salvación, como dijo Pablo, celosamente. Debemos de cuidar nuestra salvación. Punto número 3. ¿Qué es el Evangelio y para qué es? Vamos a ver el primero: para perdón de nuestros pecados. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Amén. 1 Corintios 15, 3 y 4. Vamos a leer. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues dice: por nuestros pecados. Nosotros hemos recibido el mensaje y lo hemos creído, que el Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que nosotros, todos aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, hemos aceptado ese sacrificio para nuestro propio bien. Porque al aceptar el sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados por ese sacrificio. Entonces el Evangelio: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Por los pecados de nosotros, los que estamos aquí.
por los pecados de los que están a través de las redes sociales, por los pecados de todo aquel hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido. Él murió por los pecados de todo el mundo, pero solamente funciona si entregamos la vida a Cristo. Si nos arrepentimos realmente de nuestros pecados y dejamos de hacerlos. Si íbamos hacia el norte, regresar hacia el sur, o más bien nosotros, si íbamos hacia el sur, ir hacia el norte. Totalmente un cambio de 180 grados. Más no porque pueda quedar igual. Un cambio de 180 grados. No seguirle el ritmo al mundo, porque se ve más bonito, porque se ve más divertido, porque se ve más entretenido. Hay que seguirle el rollo a Cristo. Hay que gloriarnos en Cristo. Hay que agradecerle a Cristo y hay que ofrendar nuestras vidas como ofrenda viva a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vamos a hacer lo que queríamos hacer antes. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahorita cada uno de ustedes pudiera estar en el cine, comiendo palomitas, viendo una buena película, pero ustedes decidieron estar aquí hoy. Decidieron venir a escuchar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. No a mí, la palabra de Dios. Porque también todo lo que yo hago es gracias a Dios. Y es un privilegio inmerecido también el que yo tengo de estar aquí, hablando de la palabra de Dios, que es una palabra muy grande. Y de eso también le tengo que dar muchas gracias a Dios por este privilegio. Porque todo lo que hagamos en un ministerio para la obra de Dios es un privilegio. Vamos a ver Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia, sea de gratis, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia. Cada uno de nosotros estamos en este lugar gracias a Dios. Por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque es algo inmerecido. Como que alguien, de repente usted debe en alguna tienda y alguien llega y paga por usted. Usted se consiguió una deuda que no podía pagar en algún lado y alguien llega y paga por usted. Así mismo es en este mundo, con el pecado. Nosotros mismos, ni muriéndonos nosotros, ni siendo sacrificados nosotros mismos, podíamos ganar la vida eterna. Tuvo que ser un Dios el que muriera para perdón de nuestros pecados. Tuvo que ser Jesucristo. Y Él gratuitamente vino y pagó por nosotros. Fíjense, hace más de 2000 años. Nacimos en un mundo muy echado a perder, pero ya con todo solucionado por el Señor Jesucristo. ¡Hey! Hay pecado, hay esto y lo otro. Sí, estás en pecado, pero hace 2000 años morí por ti. Solamente acepta mi sacrificio. Solamente acepta mi sacrificio y comienza a recibir los beneficios. Porque en Dios hay bendiciones. En Dios hay apoyo, hay ayuda, hay rescate. Todo lo tenemos. Vaya, muchas veces el amor más grande que nosotros conocemos en este mundo es el amor de nuestros padres. Muchos enfatiza el amor de una madre como el amor más grande, más sublime, más entero, más santo. Y el amor de Dios es mucho más que eso. Tanto nos amó que nos dio una madre que nos amara. Entonces es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es lo mismo que estamos hablando de gloriarnos. No, si es que yo soy salvo porque yo estudio mucho, yo voy a todos los servicios,
tengo célula, tengo estudio, tengo lectura, tengo esto, tengo lo otro. No peco. Los que dicen diezmo, ofrendo, ayudo a la gente, cruzo las viejitas la calle. No es nada de eso. O sea, las obras son un mero fruto de ser salvos, pero no nos salvan. Las obras es un fruto natural del ser cristiano. Es como un árbol de naranjas, es natural que dé naranjas. Entonces, las obras buenas en un cristiano es natural que las haga, porque Dios te prepara para toda buena obra. ¿Quién te prepara? Entonces viene de Dios. Todo lo bueno que podamos hacer en este mundo viene de Dios. Al contrario, dice que es más bueno dar que recibir. Porque tú dices, bueno, di comida. Qué bueno que diste comida, es más bueno dar que recibir. Mira que él no tenía. Si tú diste es porque Dios te tiene bendecido. No es tan pobre el que puede dar algo. Y todos son bendiciones de Dios. Entonces nos gloríamos. No es por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, ¿en qué forma? En sí mismo. No es por obras para que nadie se gloríe en sí mismo de sus avances espirituales por sus propios medios. Oiga, hermano, qué bonito predicar. Ah, no, es que yo le macheteo macizo a la Biblia. Oiga, qué bonito canta. No, es que estudié en los mejores conservatorios de música. No, es Dios. Es Dios. Y claro, si Dios nos tiene que pasar por escuelas y por lugares para prepararnos, nos va a pasar. Pero es Dios. Es Dios moviéndose en nuestras vidas. A unos los va a enseñar de un modo, a otros los va a enseñar de otro. ¿Verdad? Él tiene una multiforme forma de trabajar, de hacer sus cosas, de levantar a sus siervos. Pero es Dios. Es Dios el que hace todo lo bueno. Y cada que haga algo bueno usted en su vida, que vea, acabo de hacer algo bueno, ¿sabe qué? Gócese en Cristo porque se acaba de mover por medio de usted. Dios se acaba de mover a través de su vida para la bendición de otra persona. Ya sea en bendecirle con algo material, ya sea bendecirle dándole raite a la congregación, invitándolos, predicándoles la palabra, preocupándose por el bien espiritual de alguien. Todo eso es el mover de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Hace rato ya estábamos cansaditos y se llegó el horario y todavía así medios cansados, que dijimos, vámonos, por amor a Dios, porque es Dios moviéndose en nosotros. Vamos a ver, poder de Dios, Romanos 1:16, ya vamos a terminar. A ver. Vamos a leer 3 versículos bíblicos y terminamos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero aquí vemos que es el evangelio. ¿Y para qué es? Una que dice, no me avergüenzo del evangelio. Eso sí, no nos debe suceder a ninguno de nosotros, porque es el que nos está salvando. Si el evangelio no haya llegado a nuestras vidas, nosotros siguiéramos en nuestros pecados, siguiéramos muertos. Sí, pues es el poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? El poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No para todos, es para la salvación del que cree. Oh, es que Dios no me va a mandar al infierno. ¿Crees en Dios? Si no crees, aguas. Entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Vamos a ver la gran comisión. A mí me encanta Marcos 16. Del 14 al 18 vamos a leer. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos. Esto es después de que fue crucificado y que resucitó. Cuando estaban sentados a la mesa,
y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, fíjense aquí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Ojo aquí. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Se fijan todo el poder que entregó. Dice, estas señales seguirán al que crea, ¿no? Primeramente le van a predicar a toda criatura. ¿Quiénes son las criaturas de Dios? Su creación. En general, su creación. A todo hombre y mujer. A toda su creación, porque no son hijos, son creación. Hasta después que creen, se les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero mientras solamente son creación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús, el único camino de la salvación, un versículo bíblico que todos conocemos. Después de tomar en cuenta el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el que todavía hoy en día usted puede orar por los enfermos y ser sano. Me decimos, pero ¿cómo yo? Pues necesitamos meternos más a la presencia de Dios, y Dios nos pondrá el querer como el hacer, en dónde poner manos, en dónde no poner manos, en dónde orar, en dónde no orar, pero ya va a ser el Espíritu Santo a través de usted, con poder, porque estamos hablando de un Dios de poder, no solamente un Dios que leemos en un libro, sino un Dios que es más real que nosotros. Vamos a ver Juan 14:6. Y esto, estamos hablando, predica el Evangelio. El Evangelio predica a Jesucristo muerto y resucitado por el perdón de los pecados. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se fijan, ¿quién es el camino? No es ninguna religión. Oh, es que nosotros, ¿quién es el camino? No, el ministerio Soldados de Cristo es el camino. No, Cristo. Cristo. Ningún título de ninguna iglesia, de ninguna nombre de alguna religión, es el camino. El camino es Cristo. El camino es Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. No es una institución venida a más en los últimos años. Es Cristo. El camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que si en esta noche nosotros nos sentimos atraídos a seguir a Cristo, es porque Él es el camino y el único medio de salvación, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único que se mueve a través de usted, el único que se mueve a través de mí, Cristo. Nadie más, ninguna institución, ni ninguna religión. Metámonos en la presencia de Dios para que nuestro Señor se mueva a través de nosotros y prediquemos el Evangelio conforme lo vamos aprendiendo. Tal vez no somos grandes maestros, no lo sabemos todo,
No somos grandes teólogos que ya se deshebraron toda la Biblia en todas las formas posibles. Pero ¿sabe qué? La huella de Cristo va en ustedes. Lo que Dios ha hecho en sus vidas está en ustedes. Y eso pueden hacer igual que el endemoniado gadareno. Jesús le dijo, ve con los tuyos y platícales, diles lo que Dios ha hecho contigo. Eso mismo hacemos nosotros. Nosotros teníamos una vida, ahora tenemos otra en Cristo. Y ese es el ejemplo que podemos nosotros predicar. ¿Qué? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué mentalidad teníamos antes? ¿Y en qué nos cambió? ¿Qué Cristo le vamos a predicar a la gente? Un Cristo de poder. Un Espíritu Santo que se mueve en milagros y prodigios hoy en nuestros días. Que todavía hay posibilidad de que sanen las personas de cáncer, de sida, de adicciones, de alcoholismo. Que todavía hay manera de que las familias se vuelvan a unir en Cristo, por un Cristo de poder. Ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. No un Dios débil, sino un Dios fuerte. No un Dios que no nos ama, sino un Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Jesucristo que decidió irse a la cruz y sufrir dolor por cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros no queremos estar en el servicio porque andamos cansados, porque está haciendo frío, porque está haciendo calor, porque está muy lejos, porque ando a pie. Como si Cristo hubiera llevado la cruz en carro, con aire acondicionado. Necesitamos poner los pies sobre la tierra y elevar tal y cual es el sacrificio de Cristo y predicarlo. Y recuerden, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es por mérito propio, ha sido por gracia. Y eso, digámosle a la gente. Puede ponerse sobre sus pies. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje. Amén. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra en esta noche. Gracias, Padre Santo, por su gracia, por su misericordia, Padre Santo, por el moverse en cada uno de los que estamos aquí o a través de las redes sociales, Padre Santo, o hasta donde llegue este equipo de sonido, Padre Santo, porque sabemos que también sus hijos nos están escuchando a lo lejos, Padre, y usted se está moviendo también en ellos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por poner su mirada sobre nosotros, Señor, y considerarnos dignos de sufrir por su evangelio, Padre. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por moverse para bien de los demás a través de nosotros, Padre, porque sin usted no hacemos nada. Todo lo bueno viene de usted, Padre Santo, para nosotros y para nuestros prójimos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque todavía en estos días usted sana personas, porque todavía en estos días usted saca personas del alcoholismo, de la drogadicción, y los saca de problemas, aún hasta de prisión. Gracias, Padre Santo, por todo lo que hace por nosotros, Señor, sin necesidad de hacerlas, Padre. Gracias, Padre Santo, porque usted es todo amor, y por ese amor, Señor, nos amó usted primero, aún siendo pecadores, Señor. Gracias, Señor. Le pido, Señor, que esta palabra no sea olvidada, no sea archivada en lo más olvidado de nuestro pensamiento, Padre. Le pedimos que la retenga en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre Santo, que la tomemos muy en serio, y todavía al salir de aquí, Señor, sigamos analizando lo que escuchamos, sigamos analizando su palabra, sigamos analizando qué palabra era para nosotros independientemente, y que no seamos olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No solamente la escuchemos, sino que la pongamos por obra. Y así como hemos recibido el evangelio, Señor, de otros, así nosotros también expongamos ese evangelio para bendecir a otros que usted ya tiene vistos para salvar, a otros que están a punto de venir a reunirse con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Debe lugar primeramente al Espíritu Santo y luego a quien dirige.
Bueno, hermanos, esperemos que todos nos llevemos algo de la palabra de hoy. Bueno. Vamos a hacer una oración para hacer el pedido, si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos reunirnos este día, escuchar su palabra. Le pedimos que nos llevemos este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo pongamos en práctica, que no se nos olvide, Señor. Le rogamos que se vaya con cada uno de nosotros y se quede con los que se quedan, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe día a día para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.